Todo comenzó en un lugar perfecto llamado el Jardín del Edén, un paraíso perfecto creado por Dios, un reflejo de su intención para la humanidad. En este jardín, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios formó a Adán del polvo y le dio vida. Luego creó a Eva como su compañera. Ambos vivían en armonía con Dios y la naturaleza, libres de maldad. Dios les permitió comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que si lo hacían, morirían. Sin embargo, la serpiente, astuta y engañosa, tentó a Eva, quien comió del fruto prohibido y luego se lo ofreció a Adán. Al comer, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez, perdiendo así su inocencia. Por su desobediencia, fueron expulsados del Edén y Dios colocó querubines y una espada encendida para proteger el camino al árbol de la vida. Desde entonces, la humanidad comenzó su vida fuera del paraíso, enfrentando el dolor, el trabajo arduo y la muerte. Aunque la tierra se llenó de maldad, Dios prometió redención, un plan que se desarrollaría a lo largo del tiempo para restaurar la relación entre la humanidad y su Creador. En medio de un mundo lleno de maldad, Noé destacó por su justicia y obediencia a Dios. Dios decidió purificar la tierra a través de un diluvio, pero en su misericordia le encomendó a Noé la construcción de un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. A pesar de las burlas de la gente, Noé trabajó fielmente durante años, construyendo una gigantesca embarcación según las instrucciones divinas. Cuando llegó el diluvio, que duró 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron toda la tierra, destruyendo a todos los seres vivos excepto a Noé, su familia y los animales en el arca. Durante 150 días, el arca flotó sobre un océano interminable hasta que las aguas comenzaron a retirarse. Noé envió una paloma que regresó con una rama de olivo, señal de que la tierra comenzaba a secarse, y finalmente el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Una vez fuera del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por su protección. Dios, complacido, estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio, y como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo. Así, la humanidad comenzó de nuevo a partir de Noé y su familia, con la lección de la justicia y la misericordia de Dios resonando a lo largo de las generaciones. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, en un tiempo en que las naciones adoraban a muchos dioses. Dios vio algo especial en él y lo llamó a dejar su tierra y su familia para dirigirse a una tierra que le mostraría, prometiéndole que haría de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham, con fe inquebrantable, obedeció y partió con su esposa Sarai y su sobrino Lot hacia lo desconocido, confiando plenamente en la promesa de Dios. Dios reafirmó su promesa cuando Abraham llegó a Canaán, prometiendo que su descendencia heredaría esa tierra, a pesar de que Sarai era estéril. Los años pasaron, y aunque parecía imposible, Abraham continuó creyendo en Dios, lo que le fue contado por justicia. Finalmente, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham y el de Sarai a Sara, reafirmando que ellos serían los padres de muchas naciones. A pesar de su vejez, Dios cumplió su promesa y Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, pero justo antes de hacerlo, Dios proveyó un carnero como sustituto, demostrando la fidelidad de Abraham. Así, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, de la cual nacería el Salvador del mundo, Jesús. La obediencia y fe de Abraham no solo cambiaron su vida, sino que también cambiaron el curso de la historia, trayendo la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Los descendientes de Abraham crecieron en número en Egipto, pero fueron esclavizados por un nuevo faraón que temía su poder. En medio de esta opresión nació Moisés, quien después de ser criado en la corte del faraón, huyó al desierto tras matar a un egipcio. Allí, Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo de la esclavitud. A pesar de sus temores, Moisés obedeció y regresó a Egipto para confrontar al faraón, quien se negó a liberar a los israelitas, desatando así las 10 plagas sobre Egipto. La última plaga, la muerte de los primogénitos, llevó finalmente al faraón a permitir la salida de los israelitas. Moisés guió al pueblo en el éxodo hacia la tierra prometida, y cuando el faraón los persiguió,
Dios dividió las aguas del Mar Rojo para que los israelitas cruzaran en seco, destruyendo al ejército egipcio. Después de este milagro, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, pero el pueblo, impaciente, hizo un becerro de oro para adorar, lo que llevó a un periodo de 40 años de vagar por el desierto como castigo por su desobediencia. Al final de sus días, Moisés vio la tierra prometida desde el monte Nebo, pero no pudo entrar en ella debido a su desobediencia. Josué fue quien lideró la conquista de Canaán. Moisés es recordado como el gran liberador y legislador de Israel, un líder cuya vida reflejó la fe, la obediencia y el poder de Dios para guiar a su pueblo desde la esclavitud hasta las puertas de la libertad. En un tiempo de desafíos para Israel, Dios eligió a David, un joven pastor de Belén, para ser el futuro rey. David ganó fama al derrotar al gigante Goliat y, a pesar de enfrentar persecuciones por parte del celoso rey Saúl, se mantuvo fiel a Dios. Después de la muerte de Saúl, David fue coronado rey, unificó el reino y estableció Jerusalén como la capital, donde trajo el Arca de la Alianza. Su reinado fue marcado por victorias militares y una profunda espiritualidad, aunque no pudo construir el templo, tarea que sería realizada por su hijo Salomón. Salomón, sucesor de David, gobernó con sabiduría divina durante un periodo de paz y prosperidad. Construyó el majestuoso templo de Jerusalén y su fama se extendió más allá de Israel, atrayendo a figuras como la reina de Saba. Además de ser un rey constructor, Salomón fue un filósofo, autor de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, textos que abordan la sabiduría, la moralidad y la relación con Dios. Sin embargo, hacia el final de su reinado, se desvió de Dios, influenciado por sus esposas extranjeras, lo que resultó en la profecía de la división del reino tras su muerte. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en Israel al norte y Judá al sur, iniciando un periodo de inestabilidad. A pesar de este declive, la promesa de Dios a David de un reino eterno no fue olvidada. De su linaje surgiría el Mesías, Jesús, quien cumpliría plenamente la promesa de un reino que nunca terminará. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur. La imprudencia del hijo de Salomón llevó a la rebelión de las 10 tribus del norte que formaron su propio reino bajo el liderazgo de Jeroboam. Israel se sumió en la idolatría y la corrupción, lo que eventualmente condujo a su destrucción en el 722 a.C. a manos de los asirios, resultando en el exilio y la desaparición de las 10 tribus conocidas como las tribus perdidas. El reino de Judá sobrevivió un tiempo más, con reyes como Ezequías y Josías intentando reformar y restaurar la adoración a Dios, pero estos esfuerzos fueron temporales. La persistente idolatría y corrupción llevaron a la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor en 586 a.C., resultando en la destrucción del templo de Salomón y el exilio babilónico. Durante este exilio, los profetas como Ezequiel trajeron mensajes de esperanza y promesas de restauración futura. 70 años después, los judíos fueron liberados por el rey persa Ciro, quien les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir su templo bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Aunque el segundo templo fue más modesto, se convirtió nuevamente en el centro de la vida religiosa. Sin embargo, la gloria del reino de Israel nunca fue completamente restaurada, y los profetas continuaron anunciando la venida de un Mesías que traería la salvación a Israel y a todas las naciones. La división y el exilio sirvieron como lecciones sobre la seriedad del pecado, pero también sobre la fidelidad y la gracia de Dios. Después de 70 años en el exilio, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén, impulsados por el decreto de Ciro, rey de Persia, que les permitió reconstruir su templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, los retornados se enfrentaron a la difícil tarea de restaurar una ciudad en ruinas. A pesar de la oposición y los desafíos, lograron colocar los cimientos del segundo templo, aunque no sin una mezcla de alegría y lamento por la gloria perdida del templo de Salomón. La reconstrucción del templo fue interrumpida por la oposición de los enemigos de Judá, pero los profetas Ageo y Zacarías motivaron al pueblo a continuar. Finalmente, el templo fue completado, simbolizando un renacimiento espiritual para el pueblo judío. Esdras llegó con una segunda ola de exiliados, trayendo un renovado énfasis en la ley de Dios y promoviendo una renovación espiritual. Nehemías, con el permiso del rey persa Artajerjes, reconstruyó los muros de Jerusalén, restaurando la seguridad y fortaleza de la ciudad. El regreso y la reconstrucción del templo
templo no solo restauraron la infraestructura física de Jerusalén, sino que revitalizaron la vida espiritual de Israel. Aunque la gloria del primer templo no fue completamente recuperada, el pueblo vivió con la esperanza de la llegada del Mesías prometido, que traería paz y restauración eternas. Este periodo de reconstrucción fue una preparación para el futuro, recordando la fidelidad de Dios y su promesa de redención. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una antigua promesa de Dios, quien había prometido enviar un Salvador para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Este Mesías nacería en Belén de la descendencia de David. El plan de redención comenzó a manifestarse cuando el ángel Gabriel anunció a la Virgen María en Nazaret que concebiría al Hijo de Dios. A pesar de la sorpresa, tanto María como José aceptaron su papel en este plan divino, confiando en la voluntad de Dios. Cuando el emperador César Augusto decretó un censo, María y José viajaron a Belén, donde Jesús nació en un humilde establo, siendo acostado en un pesebre. Aunque el evento fue sencillo, fue anunciado por ángeles a los pastores en los campos cercanos, quienes acudieron a adorar al niño. También, unos sabios de Oriente, guiados por una estrella, viajaron hasta Belén para ofrecerle regalos. Sin embargo, el rey Herodes, temiendo la llegada de un nuevo rey de los judíos, planeó matar al niño, pero José fue advertido en sueños y huyó a Egipto con su familia. Después de la muerte de Herodes, la familia regresó a Nazaret, donde Jesús creció. Su nacimiento en circunstancias humildes marcó el inicio de una vida que cambiaría la historia. Jesús, el Mesías prometido, trajo luz, esperanza y redención al mundo, siendo Dios hecho carne que habitó entre la humanidad, cumpliendo así las profecías y el plan divino de salvación. Jesús, tras 3 años de ministerio, entró en Jerusalén consciente de que su camino lo llevaría a la crucifixión. Celebró la última cena con sus discípulos, instituyendo un nuevo pacto simbolizado por el pan y el vino. Después, en el huerto de Getsemaní, enfrentó la angustia del sacrificio que estaba por venir. Fue traicionado por Judas, arrestado y llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato, quien, cediendo a la presión de la multitud, lo condenó a ser crucificado. Jesús fue llevado al Gólgota, donde, clavado en la cruz, oró por el perdón de sus verdugos y finalmente entregó su espíritu, marcando un momento en que el velo del templo se rasgó, simbolizando el acceso abierto a Dios. Después de su muerte, Jesús fue sepultado en una tumba nueva, vigilada por soldados. Al tercer día, la tumba fue encontrada vacía por las mujeres que lo seguían, y un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, mostrándoles sus heridas y comiendo con ellos para demostrar que había resucitado en cuerpo. Les encomendó la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo, asegurando su presencia espiritual con ellos. 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo regresar algún día. Su crucifixión y resurrección son el núcleo de la fe cristiana, simbolizando el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad y la victoria sobre la muerte, trayendo esperanza y vida eterna a todos los que creen en él. Este evento ha transformado vidas desde entonces y sigue siendo el mensaje central del Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, sus discípulos, siguiendo sus instrucciones, se reunieron en Jerusalén, donde recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Este evento marcó el comienzo de la Iglesia cristiana, que rápidamente creció cuando Pedro predicó y unas 3.000 personas fueron bautizadas. La Iglesia primitiva vivía en comunidad, compartiendo bienes y orando juntos, atrayendo a muchos más, a pesar de la oposición de las autoridades religiosas. La persecución, que comenzó con el martirio de Esteban, dispersó a los cristianos, llevando el Evangelio a nuevas regiones. Felipe llevó el mensaje a Samaria y, a través de un encuentro providencial, al eunuco etíope, extendiendo el cristianismo a África. La conversión de Saulo de Tarso, quien se convirtió en Pablo, fue un punto clave en la expansión del cristianismo, ya que Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio en todo el Imperio Romano. Fundó iglesias en Asia Menor, Grecia y más allá, y sus cartas doctrinales sentaron las bases del cristianismo. A medida que el Evangelio se difundía, las comunidades cristianas crecieron en ciudades importantes, enfrentando persecuciones severas, especialmente bajo el emperador Nerón. A pesar de la oposición, el cristianismo continuó expandiéndose, incluso hasta la isla de Patmos, donde el apóstol Juan, exiliado,
recibió la visión del Apocalipsis. Este mensaje de esperanza sostuvo a los cristianos perseguidos, asegurándoles la victoria final de Cristo. A lo largo de los siglos, el cristianismo pasó de ser un pequeño grupo de discípulos en Jerusalén a una fe global, transformando civilizaciones y vidas en todo el mundo, testimonio del poder del Espíritu Santo y de la perseverancia de los primeros cristianos. El Apocalipsis, revelado al apóstol Juan durante su exilio en Patmos, describe el fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal. Juan recibió visiones que incluyen a Jesús glorificado, cartas a las 7 iglesias y el juicio de Dios a través de los 4 jinetes del Apocalipsis y otros eventos catastróficos. Estos juicios culminan en la caída de Babilonia, que simboliza la corrupción mundial, y en la batalla de Armagedón, donde Cristo, montado en un caballo blanco, derrota a las fuerzas del mal. Tras la derrota del mal, Juan vio el juicio final ante un gran trono blanco, donde todos son juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estaban en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, mientras que los que pertenecen a Cristo heredaron la vida eterna. En una visión final, Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo. En esta ciudad no hay templo, porque Dios y el Cordero son su templo, y no hay necesidad de sol ni de luna, pues la gloria de Dios la ilumina. El Apocalipsis concluye con una promesa de la pronta venida de Jesús y una invitación a recibir el agua de la vida gratuitamente. Este libro, lleno de simbolismo y profecía, ofrece esperanza a los cristianos, asegurándoles la victoria final de Cristo y la promesa de una eternidad en la presencia de Dios en la nueva creación, donde no habrá más maldición ni noche y donde Dios reinará por los siglos de los siglos. Esta es la historia de la Biblia, una historia de amor incondicional, de redención y de esperanza eterna. Y aunque ha sido escrita en páginas antiguas, su mensaje sigue vivo, resonando en los corazones de millones alrededor del mundo. Porque esta historia es nuestra historia. Comparte esta historia para que otros también la conozcan.